entonces yo me llevo por ese. Sí. No por mi teléfono, porque el hermano puso el teléfono. Ahí está modificada. Oh, es que aquí yo iba a ponerlo 30 minutos después en el teléfono. Sí. Que les fue 45, ya le voló, Mira, ves, para que se den cuenta, ya me pusieron 20 minutos. Está bien. Bueno, que Dios me lo bendiga. Qué gusto. Verdaderamente estoy contento con estar con ustedes. Pueden sentarse, mis amados hermanitos. Me alegra mucho de poder estar acá con ustedes y poder traer un consejo. Yo, viendo el privilegio que tengo de estar a la par de estos grandes varones de Dios, y yo como me gusta oírlos porque me enseñan cada área, una aquí, otra acá, pero cada uno de ellos nos enseña algo, ¿verdad? Y lo estaba poniendo yo, cuando los oigo predicar a ellos, uno habla mucho de lo que es un liderazgo, el carácter del liderazgo, ¿verdad? Que el pastor allá, pues nos lo pusieron el doctor, ¿verdad? Y toda la cosa, ¿verdad? Pero está bien. Y yo creo que es una de las cosas que uno debe de aceptar cuando alguien lo reconoce como algo. Porque usted debe de darle, ¿verdad? Que cuando alguien lo reconoce hay que recibir esa bendición. Y el hermano David, ¿verdad? Como todo un evangelista, nos tiró duro que no nos olvidemos de esa área. Como dijo Pablo, ay de mí si dejo de predicar este evangelio, que es tan lindo y tan precioso. Y hermano Pedro, pues siempre inyectándonos a la visión del Señor con una profecía de que nos lleve hacia adelante, de que Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Así que yo quiero llevarlo a ustedes al consejo que el Señor había puesto en mi corazón y dejárselo a ustedes para que nos ayude el Señor a comprender un poquito. Yo tengo, como me dijo el hermano, son las estrellas que salen ahí son diferentes, cada quien tiene un mensaje diferente, me decía ahorita el hermano, y es una gran realidad. Oí todo lo que los hermanos nos enseñaron, y como lo digo, yo lo guardo para mi corazón, porque es muy importante siempre reconocer que alguien te tiene que enseñar. Yo me voy a hablar de un versículo, pero bien fácil, y ser sencillo en el consejo de la palabra y dárselo a ustedes, aunque yo a veces les digo a los hermanos, no sé por qué razón a mí me da 7 puntos, como el hermano le dio 14, al otro hermano le dio, no, 28 puntos, yo solo soy con 7, pero verdaderamente solo les voy a hablar de uno, ¿verdad? Y ese uno yo quiero agarrarme de él, porque hay muchas cosas que hablar. Entonces yo quisiera leerles este pasaje del capítulo 7 de Jueces, y usted ya sabe de qué se trata como pastores, porque la mayoría aquí son pastores, así que usted ya se sabe la Biblia al revés y al derecho. Entonces yo solo quiero leérselos para que mire que sí me estoy agarrando de un versículo. Levantándose pues de mañana, dice Jeroboam, el cual Gedeón y todo el pueblo que estaba con él, fíjese que voy a pararme ahí. Sentí ahorita que mejor regrese a otro. Me permite mejor regresarme a otro porque quiero entrar con algo y me quiero ir al capítulo 6 mejor, porque me voy a agarrar de algo ahí también. Y los hijos, fíjese, se lo voy a poner de esa manera. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los Medián por 7 años. A veces yo le quiero poner a usted que hay un dicho con nosotros que justos, no sé si es que hay con ustedes ese mismo dicho, justos pagan por pecadores. ¿Verdad que es cierto eso? Yo siempre miré a Caleb y a Josué bien entregados, queriendo recibir la bendición de Dios, queriendo obtener las cosas de Dios, pero el resto del pueblo no quiso. Y les tocó a ellos también ir los 40 años al desierto, y no por culpa de ellos.
Ellos estaban listos a pasarse del otro lado. Ellos estaban dispuestos a buscar la gloria de Dios, a agarrar, hermano, oiga, lo que Dios había prometido para sus vidas. Pero no pudieron en ese momento porque el resto del pueblo estaba mal. Ahora también me acuerdo de Daniel. ¿Ustedes creen que Daniel lo metieron con Nabucodonosor a los años que estuvo ahí de esclavitud y todo eso? No. Habían otros varones con él que estaban pero bien sentados en la palabra, en el creerle a Dios de todo corazón, pero también a ellos los metieron. Ahora yo digo, bueno, Señor, estamos dándonos cuenta de que aquí el Señor deja bien puesto de que el pueblo de Él había hecho lo malo delante de Él. Pero diría yo, ¿todo el pueblo estaba haciendo lo malo o siempre había alguien? Porque siempre, yo lo voy a decir, siempre hay un remanente. En todo lugar siempre hay un remanente. Y el remanente le cree a Dios. Yo he creído, como dicen los hermanos, ¿verdad?, que esta pandemia que vino es un ataque diabólico al cristianismo. Pero nos metieron a todos. ¿Será que todos estábamos mal? ¿O será que por los que estaban mal entramos también nosotros? Porque tiene que despertar también el Señor el Espíritu en nuestra vida. Porque tienen que haber cambios en nosotros al darnos cuenta de lo que está sucediendo. Porque si el pueblo hubiera estado bien, esta pandemia se para, hermano. Dios la para por el pueblo de Dios. Pero en realidad es porque, voy a decir algo que lo dicen allá en Estados Unidos, que en Estados Unidos, bueno, antes decían que era el 90%, casi 93% cristianos. Y yo dije, wow, qué raro. Y si somos el 90% cristianos en Estados Unidos, ¿por qué está tan violento el mundo? Ahí en Estados Unidos. Ahora le bajaron al 88, pero aún 88 digo que es mucho por lo que está sucediendo en Estados Unidos. A lo mejor, digo yo, sí son cristianos, pero le han dado la espalda a Dios. Sí son gente que aceptaron un día al Señor, pero no han buscado de su gloria. Entonces, y por eso es que a veces a nosotros también nos cae. Entonces, yo entraba a ponerme en algo que Dios tiene un deseo grande para nosotros. Y ese deseo es de que nosotros abundemos. El versículo que nos entregaron habla de que Dios había puesto de su espíritu. Fíjate esto, de su espíritu, porque quería levantar algo el Señor en medio del pueblo, donde Él iba a habitar. Uno de los versículos que a mí me gusta dice: para que Dios habite en vosotros. Esa palabra que habita en vosotros es de que Dios agarre ese lugar y que sea Él el dueño, donde Él no se sienta una visita, sino que se sienta que Él es el dueño de esa casa. Ahora, entre usted y yo sabemos que todos los que estamos aquí somos creyentes, hasta ministros del Señor. Pero Dios tiene un deseo para cada uno de nosotros que estamos acá. Eso fue lo que el Señor me puso. Pasamos una pandemia y ahora ¿qué, Señor? Ahora ¿qué es lo que va? ¿Qué es lo que quiere de nosotros el Señor? Y Dios me mostró un pasaje pero tan simple que me dice el Señor: el diablo vino para matar, robar y destruir. Mas yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo quiero hacer un pequeño cambio acá, porque yo sé que Dios siempre dice en su palabra que los que buscan el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Yo no me ando preocupando por lo otro. Yo sé que si yo le sirvo a Dios, si yo le agrado a Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. Y siempre Dios nos ha bendecido. Yo le digo una de las cosas a mis hijas: desde que el día que ellas nacieron, mi mente comenzó a cambiar. Totalmente cambió mi mente. Y comencé a meterme con Dios, cada día más con Dios.
donde yo recibí al Señor. Esa fue mi primera iglesia. El pastor me la entregó a mí, ya después de muchos años ahí. Pero mi deseo era de que mis hijas vieran un ejemplo en mí. Yo tengo 2 hijas. Que ellas vieran un ejemplo de mí, para ellas cuando llegaran a grande, como dice la palabra, enseñar al niño su camino, para cuando llegue a ser viejo, que no sea parte de ti. Pero he entendido algo también, que al estar enseñando a ellas, estarme metiendo yo más con Dios, iba a llegar el día que ellas iban a casar. Indudable, ¿verdad? Y mi oración era: Señor, que los hombres no me la saquen del evangelio, porque ahora ellas van a tomar el ejemplo de ellos, ya no el mío. Si yo tuviera un hijo hombre, yo me los cuadro, hermano. A él me lo cuadraría y le dijera: no, tú tienes que hacer esto. Pero a ellas no puedo, porque ellas tienen que estar con el marido. Pero mi oración es que ese marido se meta con Dios, que crea en Dios, y que en vez de sacarlas, las levante más para la gloria de Dios. Pero cuando el Señor me enseñaba esto, ese pasaje, yo se lo voy a poner de esa manera, ojalá que yo me dé a entender, porque a veces no me voy a entender muy bien. ¿Usted sabe que Él dice que Él es la vida? Y dice que entonces, cuando nosotros venimos y recibimos a Cristo, todos recibimos ¿qué? Vida. ¿Verdad que sí? Eso es lo que nosotros entendemos, que cuando recibimos a Cristo, tuvimos la vida. Pero después dice, para que la tengan ¿cómo? Ahí viene el problema para mí. Que eso, que nosotros tengamos la vida, y para que la tengan en abundancia. La abundancia ya es algo futuro. Porque usted dirá: hermano, desde el día que yo recibí de Cristo, yo tengo la vida abundante. Y tal vez lo que yo le quiero poner a ustedes, que yo todo esto lo miro hacia adentro de mí, no en las cosas de afuera. Entonces la vida abundancia debe estar adentro de mí, que tiene que abundar Cristo en mí. Hay muchos pasajes que nos hablan a nosotros, que hermano, que la imagen de Cristo crezca en nosotros, que haya abundancia de Cristo en nosotros. Si la abundancia de Cristo crece en nosotros, como decían los hermanos, el carácter de nosotros cambia. Somos transformados en Él. Nuestra mente dice que tenemos la mente de Cristo, pero hermano, solo cuando esté la vida abundante del Señor en nosotros, entonces vamos a tener esa mente de Cristo. Porque muchos dicen: no, es que yo ya la tengo. Pero hermano, Dios no piensa lo que tú piensas, no actúa como tú actúas. No, porque todavía estoy un poquito así, entonces no hay abundancia todavía. Dirá usted: hermano, usted ya está abundantemente. Todavía me falta. Si no, no estuviera aquí. Si no, no estuviera aprendiendo los hermanos, no estuviera aprendiendo de los que oigo, hermano. Oiga, que lo que quiere Dios, el deseo de Dios es que abunde Cristo en mí, para que yo camine como Él, que yo hable como Él, que piense como Él, hermano, actúe como Él. No como yo quiero, sino como Él quiere. El deseo de Dios no es que yo me mire, sino que se mire Cristo en mí. Eso es lo que Dios quiere. Entonces nos dejan ese versículo, y a mí rapidito se me vino, le voy a decir algo, que decía: para hacer un tabernáculo. Para eso le dio la sabiduría, para eso mandó el Espíritu de Dios, para hacer un tabernáculo. Y yo lo miraba ahí que decía: y lo vas a hacer conforme al diseño que está en el cielo. Oiga, ¿y para qué quería ese tabernáculo el Señor? Para Él habitar en medio de su pueblo. Para eso quería el tabernáculo. Pero ese tabernáculo no era el verdadero. La Biblia bien nos decía que ese tabernáculo no era el verdadero. El tabernáculo de Dios es Cristo. Ese es el verdadero tabernáculo. Si nosotros sabemos que el tabernáculo de Dios es Cristo,
Quiere decir que Dios ahora nos dice a nosotros, es que ustedes tienen que hacer un tabernáculo para que yo habite en ustedes. Pero que usted dirá, pero si habita en mí. Dios santo, ¿puedo decirles algo aquí, así entre nos? Yo no soy de los que me peleo doctrinalmente. Me gusta que me digan, a mí eso no me cabe, a mí eso no. Está bien. Hay gente que dice, hermano, con lo que es doctrinal o político no hay que meterse porque uno se termina peleando. Pero eso sí tiene un espíritu peleador. Yo oigo a las gentes y si no estoy de acuerdo le digo yo, ¿y qué de este otro versículo? ¿Me entiende? No porque yo quiera pelear, sino porque yo quiero saber. Y si él me dice lo mismo, entonces yo trato de explicarlo, pero no me voy a pelear. Allá se pelean, yo soy democrático, yo soy republicano. A mí no me, oiga, hablemos, pues quiere hablar de política, yo le hablo. Pero no me voy a enojar, porque esa no es mi vida. Decía el hermano, mi vida es Cristo. Ahora, para nosotros hacer un tabernáculo para Dios, tenemos que ver el diseño de Dios. Y el diseño de Dios es Cristo. Cuando yo les decía esto, mire, ya me estaba saliendo porque no quería, pero se lo voy a decir. Yo creo que cuando usted recibe a Cristo Jesús como su Salvador, la vida de Cristo entra en usted, en su espíritu. Ojalá que me entienda. En su espíritu. Y le dice el Señor, ahora ya eres nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas, en tu espíritu. Hay un punto ahí muy importante, pero su alma no está nueva. Qué bárbaro, si nuestra alma estuviera nueva, hermanos, anduviéramos caminando así, ¿verdad? Pero es un relajo, es un problemón nuestra alma. Pero Cristo, hermano, oiga, vino para que ahora el Espíritu Santo nos ayude a arreglar el alma, a componer todo eso. Pero usted no puede decir porque dice que nuestro espíritu se hizo un espíritu con Cristo. Ahora ya estamos, hermano, oiga, como que el Espíritu nos dice que hagamos algo, porque como está unido con el de Cristo, dice que hagamos algo y nosotros hacemos otra cosa. Como decía Pablo, ¿verdad? Lo que quiero hacer en el Espíritu no lo puedo hacer, pero lo que quiero hacer en la carne eso es lo que hago. Porque también él tenía problemas. También él tenía cosas, hermano, que le iban a hacer daño. Pero el Señor me ponía a mí, es que el pueblo, fíjense lo que lo voy a poner ahorita, el pueblo lo he bendecido, le he dado mucho. Usted sabe que cada vez que Dios bendecía a Israel era cuando lo abandonaba. Y después comenzaban a llorar que los liberara de cualquier cosa que tenían. Y Dios los liberaba y los volvía a bendecir y volvían a caer. Qué bárbaro. Nos bendice Dios, ¿verdad? Así me decía una vez una persona, me decía, hermano, ore para que el Señor me dé un carro bonito para, hermano, para traerme a unos hermanos que están, pero yo quiero una camioneta porque yo traigo a mi familia, pero quiero traerme a otros hermanos de ahí y los quiero traer a la iglesia. Y estábamos orando y un hermano que lo oyó y le dijo, hermano, ven, yo tengo una camioneta bonita, te la voy a donar. Y se la dio, hermano. Se la dio la camioneta. Pero oiga esto, nomás le dio la camioneta y ya solo de paseo andaba. Y digo, ¿y qué pasó con la iglesia? Ay, es que hermano, queríamos ir aquí, que queríamos ir allá y ahora con camioneta, hermano, nos vamos para todos lados. ¿Se da cuenta cómo nosotros, hermano, cuando Dios nos está bendiciendo es cuando a veces menos buscamos a Dios? Pero cuando nos apretan, hermano, oiga, Señor, ayúdame porque perezco, ¿verdad? Gracias a Dios que siempre Él nos perdona. Porque si fuera como nosotros, ya no perdonaríamos, hermano. Porque el pueblo de Dios nunca le gusta perdonar. Pero nos da la bendición de que nosotros querer esa parte tan vital. Entonces el Señor ponía, ¿sabes qué? No hemos conformado con una vida, pero si yo estoy usando mal la palabra, mediocre.
espiritual. Usted dirá, no hermano, ¿cómo está diciendo? Porque a veces, ¿cuándo fue la última vez que usted ha visto un cambio espiritual en su vida? No de que de lo de afuera, no, espiritual, que a ti te guste más clamar, que a ti te guste más leer la Biblia, que a ti te guste más adorar a Dios, que a ti te guste más, hermano, meterte con Dios, que ya no es como aquellos tiempos, hermano, porque hoy en día ya le quieren decir a uno, hermano, ¿y por qué no hace el culto de 15 minutos? Porque ese es el estilo de ahora. Y después dice, ¿por qué vienen todos estos males? Porque el pueblo se ha olvidado de él, porque nos tiene bien bendecidos. Estados Unidos es una nación bien bendecida, hermano, pero se están olvidando quién nos ha bendecido. Nos ha dejado afuera. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos el deseo de Dios. No sé qué de los hermanos dijeron a un versículo acá que a mí me gusta, donde dice el Señor, Cristo en nosotros, ¿verdad? Que es Cristo en nosotros, ¿que qué? Que es la esperanza de gloria. Un momentito, ahí lo está diciendo, no lo digo yo. Cristo en nosotros, ¿ya está Cristo en nosotros? Pero es la esperanza. Le voy a decir una cosa, algo que tenemos ya no es esperanza, porque así dice la palabra, porque ya lo tenemos. Pero si es una esperanza, es para el futuro. Y cuando nosotros decimos Cristo en nosotros, la esperanza es que Dios quiere, oiga esto, quiere que todo Cristo esté en nosotros. El deseo de Dios es que nosotros seamos formados conforme a Jesucristo. Por eso nos dice a nosotros de esta manera, ¿saben qué? Miren. Pero para ver qué, hermano, el Espíritu de Dios, la revelación de Dios. Porque usted no va a ver a Cristo en la carne. Usted no va a ver, hermano, el diseño de Dios en la carne. Tiene que estar deseando de Él, buscándolo a Él, hermano, metiéndose con Él, para que el Espíritu de Dios te revele a Cristo. Y cuando tú tienes esa revelación de Cristo, te vas a dar cuenta qué es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Y qué es lo que quiere Dios? No, tengo que repetirlo. Voy a comenzar desde el principio otra vez, ¿ok? El deseo de Dios es que Cristo abunde en ustedes. Que no sea un poquito, que no sea un espacio nomás, que no sea solo en nuestro espíritu, sino que en todo nuestro ser. Que hermano, ya no lo miren a uno, que vuelvo a decirlo, que miren a Cristo en ti. Mire, si así con la poquita luz que tenemos, yo me doy cuenta que miran la pequeña luz que nosotros tenemos. Habla en serio. Yo me doy cuenta en eso a cada ratito. Y no porque diga que tengo mucha luz, porque yo estoy metiéndome con Dios, porque desde que el Señor me habló a mí que yo tengo que abundar en Él, estoy trabajando fuerte. Y como decía alguien acá, pues son 3 los que han enseñado, es que van a haber opositores que no quieren que tú llegues a ese nivel. Te van a decir, ¿para qué le luchas así? ¿Para qué mueves de esa manera? Porque yo estoy interesado. Sí, yo me doy cuenta que a veces uno anda en las tiendas. Hace poquito me resultó así. Llegué a un comedor, me senté yo solito y estaba pidiendo mi comida. Y me dice, pastor, ¿qué es lo que desea? Y yo dije, este me vio en algún seminario, llegó de visita a la iglesia. Usted sabe por qué uno no puede conocer a todos, ¿verdad? Entonces le digo, ¿cómo sabes que yo soy pastor? Ah, porque se le nota, mes. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué dicen de usted cuando usted llega a un lado? Porque así me dijo un hermano, estaba bien contento, hermano, y yo lo terminé regañando.
Porque dice, hermano, mire, ya teníamos 10 años ahí trabajando. Y el muchacho que trabaja del otro lado y yo no sabíamos que eras cristianos. 10 años, hermano, en la misma compañía trabajando uno del otro lado y no sabían que eran cristianos. Yo me puse, hermano, ¿cómo es posible que no? Yo le doy gracias a Dios. Yo he trabajado en lo secular y en todos los lugares seculares que yo he trabajado, Dios ha puesto gracia de alguna manera en mí. Donde yo trabajé para el gobierno, hermano, para el gobierno. Tenía una gran parte de algo del gobierno, pero el mero director y a veces aún ¿cómo se le dice? Al del estado, gobernadora, era gobernadora en ese entonces. Me dice, Edgar, sabemos que tú eres pastor, así que si quieres usar la oficina, si alguien quiere venir a visitarte y hablar contigo, úsala. Bueno, para que le digan eso a uno. Pero ¿qué es lo que le miran a uno? ¿Sabe qué le miran a uno? El respeto, trabajador, hermano que, a veces yo le digo a personas ahí, les decía, mira, haz esto. No, eso a mí no me agarraron para eso. Está bien, ok, no lo haga, lo voy a decir al otro. Pero cuando venía el aumento no le daba a él, sino que le daba al otro. Porque él hizo lo que se le dijo que tenía que hacer. ¿Y cómo dice el Señor? Si tú haces lo que yo te digo que tienes que hacer, siervo inútil eres. Pero si haces más de lo que yo te dije, entonces eres un buen siervo. Entonces el Señor comienza a formarnos a nosotros, y no le estoy diciendo yo de que tenemos que ir nosotros cambiando nuestra manera de ser. ¿Pero cómo? Mirando a Jesucristo. Pero el problema aquí es cómo lo voy a ver, hermano. ¿Cuántos creen que a Jesucristo se le puede ver? ¿Verdad que sí se puede ver? Pero tiene que ser una revelación de Jesucristo, del Espíritu Santo. A solas no se puede. Si se les manifestaba a Jesucristo en los tiempos antiguos, ¿cómo no se va a manifestar ahora? Pero tiene que haber algo que nosotros deseemos, que es el deseo de Dios, que Cristo abunde en nosotros. Pero tenemos que hacer el diseño de nuestro tabernáculo al diseño del tabernáculo de Dios. Tiene que ser igual. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Noé, hazte un arca como tú quieras? ¿Así le dirían? No, como te dije que la hicieras. ¿Cómo tenemos que hacer el tabernáculo? Como Dios dice que se haga. Así le dijo Moisés, como yo te estoy diciendo, no le vas a añadir, no le vayas a quitar, como yo te digo que lo hagas. Entonces yo me puse a pensar, hermano, si yo quiero ser a la imagen de Cristo, ¿cómo eres, Señor? Mucha gente me dice, hermano, aquí está en la Biblia, ¿cómo es? Y yo, aquí está, cierto. Pero ¿cuánto lo miramos en la Biblia? ¿Cuánto miramos lo que el Señor decía? ¿Cuánto miramos cómo Jesucristo caminaba? ¿Cuánto miramos ahí en la Biblia cómo el Señor, hermano, hablaba con las personas, cómo caminaba con las personas, qué es lo que hacía el Señor con cada uno de ellos, cómo le hacía el Señor para yo hacer lo mismo? Hay un versículo que los hermanos, como le digo, yo me estoy agarrando los versículos de ellos. Dice que el que no tiene amor es ¿por qué? Ok. Pero con eso que está diciendo no conoce a Dios, no está diciendo que no es hijo. Que no conoce, y cuando dice que no conoce es que no sabe cómo es Dios. Porque si supieran cómo es Dios, entonces amaran. Porque los versículos dicen que Dios es amor y textos se los sabe uno de memoria. Pero a veces conocerlo así. Conocerlo, hermano, en su misericordia. Conocerlo, hermano, porque si Cristo abunda en nosotros, ¿sabe qué? Lo que va a haber en nosotros, abundancia de paz. ¿Se le quita de vez en cuando a usted la paz? ¿O se la quitan de vez en cuando? ¿Ah? Pero la verdad es, va a haber gozo. Cuando hay abundancia de Dios, va a haber abundancia de gozo.
Pero si no, somos gente amargada, si somos gente que molesta, hermano, que andamos con odio, andamos con envidias, todo eso es de la carne. Pero si nosotros queremos ser como Cristo, tiene que ser con los frutos del Espíritu. Pero yo tengo que seguir buscando cómo es el Señor. Mi caminar es que yo tengo verdaderamente que buscar, porque esa esperanza que Dios puso en nosotros cuando puso a Cristo es que ustedes abunden en Cristo Jesús. Es que usted, oiga, ese es el deseo de Dios cuando Él mandó a su Hijo, es de que Cristo entre en nosotros y tome posesión de nosotros. Porque entonces Dios nos dará esa victoria que siempre le estamos pidiendo. Porque a Jesucristo todo era victoria. No le estoy diciendo que no tuvo, que no lo atacaron, pero cualquier ataque que le hayan hecho a Jesucristo, Él salía en victoria. Cualquier ataque que nos den a nosotros vamos a salir en victoria. Porque sí hay ataques porque uno es malo, pero hay ataques, hermano, que solo el diablo quiere pararte para que tú no prosigas a la meta que Jesucristo te puso. ¿Y cuál es la meta? A que lleguemos a ser conforme, oiga, ¿qué? A la estatura del varón perfecto. Si usted le pregunta a alguien así rapidito, le va a decir: no, hermano, eso cuando estemos en el cielo. Eso es mentira. Eso es mentira. A la plenitud de Cristo solo cuando estemos en el cielo. No, hermano, si Él dijo que es para ahora, es para ahora. Si Él dice, hermano, que seamos santos como Él es santo, quiere decir que sí se puede. Que seamos puros como Él es puro, quiere decir que sí se puede, porque Dios no nos hubiera dado un mandamiento que no podemos llegar. Ahora, con nuestras fuerzas, con nuestra carne, con nuestra mente, no podemos llegar, eso es claro. Pero si le creemos a Dios, todo es posible en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito, dale un aplauso fuerte a ese Dios maravilloso. Hermano, podemos llegar a esa altura, podemos buscar esa gloria, podemos, hermano, oiga, sí se puede. Sí se puede. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el Señor. Entonces, que vengan pandemias, solo lo que va a hacer el Señor es despertarnos un poquito más. ¿Sí o no? Porque nos ha dado una buena despertada, ¿eh? El barco se movía así, hermano. Y el Señor, ¿qué no está el Señor? Allá está dormido. Y tú bien ahí que no sabía uno ni qué hacer, ¿verdad? Pero ¿cómo nos fue, hermano? Fue duro. Pero qué casualidad que la mayoría de cosas donde fue duro, fue donde en las iglesias. Allá con nosotros hubieron iglesias que se cerraron. Se cerraron totalmente. Y el pastor, hermano, pues no aguantó porque tenía un pago de $5,000, $10,000. ¿Y cómo le iba a hacer sin gente? Yo le voy a decir, tuve la bendición. Cuando dijeron se cierra todo, yo cerré. Y le digo a los hermanos, vamos a cerrar todo. Me llama un pastor de una iglesia grandota, gigante allá, hermano, una de las más grandes. Y me dice: Edgar, ¿cómo estás en la iglesia? Cerrada, le digo yo. A nosotros nos dejaron tener abierta la iglesia con 3 personas. Y es una iglesia como de unas 15,000 personas. Pero solo podían haber 3. Entonces me dice: nosotros estamos pasando todo por Zoom, me dice. Y te voy a decir una cosa. ¿Quieres venir tú a dar las predicaciones aquí? Nosotros te las sacamos para todos lados. Entonces, ¿sabes qué le dije? Gloria a Dios. Y me fui a la iglesia de él. Ahí me estaba esperando la gente. Eran como 3 personas que manejaban las camaronas grandotas, ¿verdad? Y el del control. Y éramos 5 y ellos solo estaban permitiendo 3, pero está bien, dije yo. Pero ahí me la pasé predicando.
Y ya mis muchachos rapidito hicieron como le hacen, porque la gente decía, y digo, no vamos a dar los diezmos. La gente la que estaba pidiendo cómo van a los diezmos, no que ustedes no se van a olvidar de los diezmos. No soy muy así yo, hermano. Pero la gente, ¿dónde vamos a dar? Y ya los muchachos hicieron ahí una su cosa y métanlo aquí. Nunca faltaron los diezmos. Nunca hubo escasez. Entonces le digo yo, porque siempre Dios nos va a ayudar. Yo he creído mucho en Dios, aún en todas las áreas, hermano, de mi vida. Y le digo yo, Dios, Señor, tú me has bendecido, así que no te ando pidiendo esto, ni te ando pidiendo el otro. Nos quitaron la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros la rentamos. Dijeron, ya no hay iglesia. Bueno, ni modo, muchachos, ahora ¿cómo le hacemos? Salimos a buscar, encontramos una y la compramos. Ahora ya no tenemos que gastar permiso para esto, permiso. Porque el hermano llegó ahí, al final en esa iglesia habían 4 iglesias. Y era un solo relajo eso, hermano. Y cuando nos dijeron que no iba a haber más iglesias, compramos una y ahora estamos solitos. Ahora, yo le quiero preguntar, siempre Dios nos va a dar la victoria. Para los que aman a Dios, todas las cosas. No lo sabemos. Entonces, si te ama a Dios, pase lo que pase, siempre Dios te va a ayudar. Siempre Dios te va a sacar adelante. Sí va a doler en el momentito, como yo le digo a la gente, se vale llorar en los momentos de tribulación, pero no se quede llorando. Comienza a creer a Dios, que Dios va a hacer algo grande en nuestra vida. Pero si nosotros entre más vayamos abundando espiritualmente, Dios va a ver a su Hijo en nosotros. ¿Y usted cree que Dios no va a ayudar a su Hijo? Yo molesto a los hermanos allá, ¿verdad? Como yo soy el que tengo el micrófono, así que yo puedo decirlo. Dice, y yo les decía a los hermanos del otro día, Dios los ama a todos ustedes, pero su preferido soy yo. ¿Para dónde agarro pues? Su consentido es la cosa. Su consentido soy yo, porque me da lo que yo le pido, hermano. Y a veces ni se lo pido y me lo da. Entonces le digo yo, algo, el Señor está conmigo. No, también yo soy su consentida. Gloria, ya somos 2 que somos consentidos. Pero la verdad es que Dios siempre va a proveer para su pueblo, pero para los que le creen. Porque si no le cree, ¿cómo le va a dar? Pero yo tengo que ir cambiando esta parte interior mía, hermano. Yo tengo que ir cambiando mi mente. Yo tengo que ir cambiando mi manera de pensar. A mí me dijo mi pastor, cuando él ya estaba grande y ya no podía predicar, me dijo, comienza a predicar tú, me dijo, en la iglesia. Y yo comencé a predicar ahí en la iglesia. Ya como a los 2 años de estar predicando en la iglesia, ¿sabes qué? Mejor te quedas con la iglesia. Ok. Pero usted sabe, en aquellos tiempos eran tremendos los pastores. Mi pastor era lo más lindo de todos, hermano. Hablando en serio, una integridad de ese hombre tremendo, por eso lo seguía yo a él. Pero me dice, ok, voy a llamar a los pastores del presbiterio para que vengan. Y los pastores del presbiterio habían unos hermanos que qué bárbaros. Como que diga así, aquí. Me sentaron aquí, ando como por ahí, y todos se pusieron así, a hacerme preguntas doctrinales. Y si no la pasaba delante del pueblo, no podía ser pastor. Yo decía, Señor, ¿y ahora cómo le hago? Créanmelo, solo verlos a ellos lo ponía nervioso. Pero siempre los versículos de viene, no te preocupes, yo te voy a decir lo que tienes que decir, porque ese es Dios. Se me terminó el tiempo. Ahorita miré aquí, ¿me dan un minuto? Porque ellos se agarran como 20 minutos. Ok. Yo cierro mi Biblia, porque solo les dije agarrar un puntito, pero no puedo agarrar los demás. Pero la cosa aquí está en de que cuando terminé se fueron todos. Porque habían pastores de todos lados, hermano. Es un presbiterio de todos lados, de todas.
y de ministerios grandes, como Príncipe de Paz, como ministerios de esos fuertes, hermano. Y así, con cara fuerte. Y yo era un chavito, hermano. Tenía como, ¿qué? Como unos 25 años. Ya cuando salen todos, dicen, queremos orar por ti, tú vas a ser el pastor. Y a todos me oraron por mí. Gloria a Dios. Y yo sudando, hermano. La gente, yo creo que de abajo orando por mí para que pasara, ¿verdad? Pero el Señor nos bendijo. No nos preocupemos, hermano, de todo, porque el Señor dice, si nosotros estamos buscando el reino de Dios, todo va a ser por añadidura. Los momentos difíciles van a venir, pero los vamos a pasar en victoria, porque aunque pases por el mar o por los ríos, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Vas a sentir la llamita, pero para despertarte nomás, hombre. ¿Ah? Y eso es lo que ¿qué? Y nos levanta y nos despierta el espíritu. Y tú le dices, ¿qué quieres que haga? Y todo lo que el Señor me dijo a mí, que te parezcas a mí. Dios santo, me mató, hermano. ¿Cómo que me parezca a ti? Sí, parece a mí. Y al Señor comencé a buscarlo en la Biblia. Y viera que si nosotros queremos, podemos llegar a parecernos a Cristo. Y Dios nos va a bendecir de muchas maneras. Así que yo le digo, el deseo de Dios, con esto estoy terminando, el deseo de Dios es que tú abundes en Él, porque Él vino a darte vida, pero no solo vida, que abundes en Él. Una abundancia de vida, porque Cristo es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa vida ya está puesta en nosotros, pero que haya vida en todos lados de nuestro ser. Es lo que Dios quiere. Ese es el deseo de Dios. Ardientemente, yo lo voy a decir, ardientemente es lo que Dios quiere de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Yo solo oro para terminar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo a mis hermanos. Que todo lo que estamos escuchando aquí lo atesoremos, Señor. Como dice tu palabra, que sea guardada en nosotros, en nuestros corazones. Para, Señor, meditar en ella y hacer todo lo que en ella está escrito. Porque entonces, oiga, va a venir prosperidad a tu vida. Y todo lo que hagas te va a salir bien en el nombre de Jesús. Porque lo hemos buscado a Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén.